La lectura de hoy se encuentra en Números capítulo 14, versículo 11, y dice de esta manera: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El domingo pasado estábamos predicando bajo el tema Provoca el cambio. Y estaba a través de la Biblia, como siempre acostumbramos a hacer, diciéndole o predicando por qué nosotros debemos y tenemos que provocar un cambio en nuestra vida para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y para aquel momento estaba usando el ejemplo en Josué, cuando le está hablando a este pueblo de israelitas que había sido cautivo, estaba cautivo bajo la mano o el poder de Nabucodonosor. Y ese en Jeremías le estaba diciendo un mensaje tan bonito, que no se rindieran, que hicieran ciertas cosas. En otras palabras, que provocaran un cambio en su vida para que Dios se glorificara en un futuro. Y pudimos aprender eso, pero lo que nos trae del día a la semana pasada, el domingo pasado, al día de hoy, es lo que yo dije en la conclusión. Yo dije una sola oración, además de otras que vamos a tener en el día de hoy. Y yo dije específicamente, tenemos que ver en qué área de nuestra vida tenemos que provocar un cambio. Porque hay diferentes áreas en nuestra vida que podemos provocar cambios. Diferentes cambios. Y el cambio que yo tengo que provocar a lo mejor no es igual que el que usted tenga que provocar. Pero individualmente, como dije al final, en la conclusión el domingo pasado, tenemos que hacernos un examen para ver en cuál es esa área que Dios quiere que nosotros hagamos un cambio. En las próximas semanas nos vamos a concentrar en estas diferentes áreas que nos impiden, ¿escucharon bien? Que nos impiden a provocar el cambio en nuestras vidas. Y mire cómo es Dios, como Él pone todas las cosas en orden. Estaba en la oficina del trabajo. Yo he estado trabajando de la casa por casi 2 años, un poco más de 2 años ya. Y estas notas, cuando estaba limpiando y cogiendo algunas cosas de la oficina donde trabajaba, estaba limpiando y me traje estos papeles. Hace 3 semanas lo estaba estudiando y estaba viendo esto. Y no fue hasta que después que se terminó el domingo, el mensaje, el domingo pasado, que yo empecé a estudiar y empecé a prepararme para este domingo. Y yo decía, esto que yo tengo aquí escrito son parte de la razón por qué las personas no permiten que haya un cambio en su vida. O no provocan el cambio por esto. Y vamos a hablar de eso ahora. Vivimos en una época donde conocemos a personas que son incrédulas. Palabra clave, incrédulas. ¿Por qué? Algunas son por ignorancia. Y déjeme explicarle. Muchas personas son incrédulas, no creen en algo, pero es solamente porque no saben mejor. No saben. O falta de conocimiento. Ahora, es bien difícil que en este pueblo, en este año, en este momento, tú conozcas a alguien allá afuera que no sepa quién es Dios. Pero sí, todavía en el mundo existen esquinitas, lugares pequeños, lugares remotos, donde las personas no saben quién es Dios. Ellos son incrédulos, pero no es porque son incrédulos, sino que son incrédulos por falta de conocimiento. También hay otros tipos de incrédulos porque en realidad no creen. Y yo quiero poner estos en una categoría un poco diferente y los quiero comparar a una pizarra. Usted sabe lo que es una pizarra de escuela, ¿no? Que la maestra va y escribe todas las cosas. Y si usted puede comparar la mente de este tipo de incrédulo con una pizarra, y usted puede ver que la pizarra está llena de letras, de palabras, de oraciones, de párrafos, y toda la pizarra está totalmente llena de un punto que no puede escribírsele nada más. Porque si usted va y escribe, no se va a poder entender porque ya tiene tantas cosas escritas. Así es que a mí me gusta comparar a esta persona incrédula,
de este segundo grupo. Que su mente tiene que ser renovada por el Creador y borrada como tú borras una pizarra antes de que cualquier otra cosa nueva pueda ir ponerse en la pizarra. Y la pizarra está representando la mentalidad, la mente de esta persona. Pero hay un último grupo de estos incrédulos. Este último grupo es que es un incrédulo natural. Y a lo mejor te dice, pastor, ¿qué quiere decir eso? Este incrédulo que estamos hablando, esta es una persona que él se deja llevar por sus 5 sentidos. Esta es una persona que si no tiene sentido, si no es algo que él puede naturalmente o físicamente ver o palpar, no cree. Y de esos a lo mejor yo he visto por lo menos uno de esos. A lo mejor usted conoce una de esas personas que si no lo ve físicamente, no lo cree. Y a lo mejor usted que me está escuchando en este momento dice, pero yo no sé de qué usted está hablando, pastor. Yo personalmente me están predicando algo que no se aplica para mí, porque yo no caigo en ninguno de esos grupos. Yo creo en Dios, yo creo en la creación de Dios, yo creo en la palabra de Dios. Y hoy yo le pregunto, ¿está seguro? Porque a lo mejor, incluyéndome a mí, nos preguntan, sí, yo creo en Dios. Pero en ocasiones, cuando viene una situación específica, entonces caemos en uno de estos 3 grupos. Como ya se imagina, en este día de hoy continuaremos con el tema provoca el cambio. ¡Aleluya! Pero nos vamos a concentrar en el título incredulidad. Y mi meta es para el día de hoy que cada uno de nosotros cuando salgamos de este lugar podamos tener un mejor entendimiento de lo que es la incredulidad y cómo cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, pudiéramos caer en una de estas áreas que acabamos de hablar. En una de estas áreas que a lo mejor usted no se profesa ser un incrédulo, pero con sus acciones, o déjeme decirlo mejor, con nuestras acciones podemos ser incrédulos. Y mira cómo es la palabra de Dios que cuando nosotros estamos en este capítulo, bueno, en el libro de Números, podemos ver estas cosas que estaban pasando con estos israelitas. Y para aquel que no se acuerda la historia, voy a tratar de traer un resumen antes de entrar en el mensaje como tal, porque si no traigo el resumen, entonces lo demás como que no va a tener mucho sentido. Pero los israelitas no entraron a la tierra prometida en el momento que ellos pensaban que iban a entrar. Ellos pensaban que iban a salir de la esclavitud con el faraón y literalmente hacer así y caer en la tierra prometida. Pero desafortunadamente no ocurrió de esta manera que ellos pensaban que iba a ocurrir. Ellos estuvieron 40 años en el desierto por su rebelión. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Por su rebelión, por su rechazo y su incredulidad. ¿Escucharon la última palabra? Porque de eso es que vamos a hablar hoy. Nos vamos a concentrar en la incredulidad. Dios les prohibió a una generación completa entrar en la tierra prometida. Y cuando nosotros vamos al libro de Números, en el capítulo 1, el versículo 1, ahí podemos ver la promesa de una tierra prometida a cada uno de ellos. Después del capítulo 13, los versos 2 al 21, Dios quiere que por ellos mismos exploren la tierra que Dios tiene para ellos. Y después, en ese mismo capítulo 13, el 22 al 26, nos dice que mandó a gente de cada de las 12 tribus a ir a espiar. Después del capítulo 13, en el versículo 30, después el capítulo 14, del 6 al 8, dice que la mayoría de los espías dieron reportes negativos. Y a mí me llamó la atención. Yo busqué información y en la página de inspiredwalk.com dice que 98%, a mí me gustan los números, 98% de todos los espías
dieron malos reportes. ¿Escucharon bien? Este pueblo sale de la esclavitud. Después están en este lugar y como que empiezan a recibir unas directrices. Y Dios quiere, el Señor así quiso que ellos fueran a buscar esa tierra, a espiar, a ver qué es lo que iban a encontrar. Y la gran mayoría, cuando hablamos de 98%, hablamos de todo. Vamos a ser puertorriqueños. Hello. Sí, todo el mundo dijo que eso era malo. Todo el mundo dijo que allí habían gigantes. Todo el mundo dijo que esa gente le iba a comer los cornflakes. ¿Por qué? Porque eran muy grandes, porque era una cosa imposible para ver o para conquistar. Porque ellos pensaban que iban a encontrar un huerto del Edén vacío para ellos mismos irse, poner su casita de acampar y vamos, estamos todos bien. Wow. Pero se vieron en el desierto, se vieron en un momento difícil. Ellos mismos tuvieron que ir a investigar. En Números 14, del 1 al 4, el versículo 9, el versículo 10, ellos reflejaron su incredulidad. No solo hacia Moisés, no solo hacia Aarón, sino que también hacia Caleb y hacia Josué, que eran los 4 positivos que había en aquella área. Pero también, más importante que estos 4 hombres, hacia el Creador, que los sacó de la esclavitud. Al Dios Creador de los cielos, a ese 98% de los espías se les pusieron negativos. No, que lo que tú me estás dando no es lo que yo esperaba. Vamos allá. Luego de esta situación, vienen los 40 largos años de lección tras lección para que aprendieran cómo no ser rebeldes, rechazar a Dios y sobre todo ser incrédulos. Ya que sacamos esta introducción, ahora podemos entrar en lo que es la palabra y la historia. Porque cuando nosotros estamos leyendo esta historia, cuando estamos leyendo este libro de Números, como le dije, empezamos desde el 1, son muchos capítulos, no vamos a poder leerlos todos en el día de hoy, pero que ya tenemos un background, ahora nosotros podemos ver ciertos puntos que se aplican para el día de hoy para nosotros, hablando de la incredulidad. El primer punto que yo pude sacar es que podemos ser incrédulos, permitiendo que nuestras circunstancias y nuestros retos afecten negativamente nuestra fe en Dios y sus promesas. No sé si captaron el final, porque nosotros podemos ser muchas veces incrédulos hacia Dios, pero también a sus promesas. Entonces nos deja a nosotros pensativos, ¿no? No solamente estamos desafiando a Dios, el Todopoderoso, que quiere lo mejor para nosotros, pero también estamos zapateando las promesas que Él nos dejó en esta palabra de Dios. Los israelitas eran conocidos por murmuradores y les gustaba quejarse, como muchos cristianos en el día de hoy. Ay, Dios mío. Es que es la verdad, hermano. Es que la verdad, cuando nosotros vemos, mira, cuando se fue Moisés a buscar los 10 mandamientos, ¿qué hacían abajo del monte? Como que no encontraban el líder, como que se volvieron locos. Mira, tráigame todas las pantallas, tráigame todos los arretes, vamos a derretirlo, vamos a hacernos algo, alguien a quien adorar, porque el líder se nos fue. Y como que se desesperan y como que tienden a olvidarse por las circunstancias y los retos que nos trae la vida. No que todos son de Dios, pero muchos de ellos que nosotros mismos nos metemos. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida en quién hemos confiado. Entra la incredulidad, aunque a lo mejor no le ponga incredulidad, pero es incredulidad. No creer en Dios es incredulidad, lo que estoy tratando de decir. Entonces este grupo de personas, aunque estaban escogidos, aunque Dios los sacó, que ahorita vamos a entrar en los puntos, lo que Dios hizo por ellos, pero todas estas cosas como quieran no captan cuál es el punto de la vida. Por lo menos es que a mí me gusta ponerlo. Mire cómo dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos,
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero después de eso hay una coma y tiene la parte que yo personalmente pienso que es lo más importante de todo el versículo. Con acción de gracias. So, Dios te está diciendo a ti y a mí en este día en Filipenses 4:6 que no importando las circunstancias que tú estés atravesando, no importando el reto que tú estés atravesando, déjaselo saber a Dios en la oración y en un ruego, pero tienes que hacerlo con una acción de gracia para que no haya lugar para la incredulidad. Porque cuando tú te bajas en tus rodillas y pegas a decirle a Dios tu problema, ay Dios mío, que me está pasando esto y esto y esto, y salen todas las cosas negativas por la boca para afuera, y no sale la gracia y la gratitud a la situación. Entonces, sí, lo dije bien, no lo dije mal. La gratitud hacia la situación, porque aún no importa qué difícil esté la situación, tenemos que estar gratos, dándole gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque si nos enfocamos en lo malo, entonces entra la incredulidad. Porque si nos enfocamos en lo negativo, en lo difícil que es el reto, entonces este cuerpo se va a ir a lo peor. Este cuerpo siempre va a buscar lo peor, la carne, lo peor, y va a decir, mira, entonces eso que te permitió Dios pasar no es bueno. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Entonces, ¿para qué ir a orar? Si Dios no te está ayudando, entonces tú estás de rodillas, pero estás diciendo, pero esto y lo otro y lo otro y lo otro, negativo, 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 y nunca le das el espacio a Dios para que haga su trabajo bajo nuestras circunstancias, adentro de nuestra tormenta, adentro de nuestros retos. El problema es que muchos meditan en las promesas de Dios antes de meditar en tus circunstancias. Así deberíamos de ser, ¿no? Meditar primero en las promesas de Dios antes de meditar en tus circunstancias. Wow. Usted sabe lo que estaba pensando cuando se me venía, cuando estaba estudiando para el día de hoy, para este momento. Cuando yo estaba en la high school y lo continué haciendo a través de mi carrera en el colegio, yo compraba index cards. La index card es una tarjetita de este tamaño, blanca. Y viene un paquete grande, vienen pequeños, vienen 25, 100, 150, cuantas usted necesite. Pero hoy yo le voy a sugerir que empiece comprando un paquete mediano. Y en ese paquete usted va a escribir ciertos versículos que lo van a ayudar a usted en el tiempo difícil, en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de cuando esas circunstancias estén negativas y usted no pueda sentir la paz de Dios en su corazón ni en su mente. En ese momento usted va a sacar esas tarjetitas que usted va a guardar o va a andar con ellas en la cartera o en el bolsillo, y usted va a sacar esas tarjetitas y se va a acordar las promesas que Dios le ha dado en la Biblia. Y usted va y las escribe. Las escribe porque cuando yo me preparaba para un examen, entonces yo me llevaba el bolsillo lleno de esas tarjetitas y me iba a trabajar. Y cuando estaba trabajando, cogía el break de las 10 de la mañana, me iba a mis tarjetitas a estudiar. Y después en la hora de almuerzo me tragaba la comida y me iba afuera en el carro a estudiar estas tarjetitas. Y cuando venía el break de por la tarde, también a estudiar mis tarjetitas. Cuando salía del trabajo por la tarde, trataba de antes del trabajo y la escuela, entre medio de estudiarme las tarjetitas. ¿Para qué? Para cuando la noche yo iba para el colegio, iba a coger ese examen, ya todas esas cosas estaban frescas. Cuando salía la pregunta en el examen, ya yo sabía cuál era la contestación, porque me preocupé por estudiar para prepararme para ese momento. Pero déjame decirte, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos nos ahogamos tanto bajo las circunstancias que nos colgamos en estudiar las promesas de Dios. Nos colgamos. Este pueblo de Israel tenía una promesa tan bonita, una tierra que decía que producía leche y miel. Pero 98% dijeron, no, ahí lo que son gigantes. Y se olvidaron que Dios Jehová había hablado y había prometido y había dicho. Pero no, ellos no. No, para allá no. Esa gente no. Son muy grandes.
Yo no puedo, mira, tengo que mirarlos así. No, que voy a ganar yo. ¿Qué si David hubiera hecho eso? Sí, porque así que estaba el army. No, Goliat, gigante, grande, no podemos. Sí, que echa miedo, pero el que está atrás de ti es más grande que tú. Eso es lo que tenemos que entender. El segundo punto que vamos a hablar hoy. Nosotros nos apoyamos de nuestra lógica y razonamiento en lugar de pensar como la palabra de Dios nos enseña. Para hacerlo corto, nuestra lógica y nuestro razonamiento. Nos apoyamos tanto en ellos que entra y le damos la puerta abierta para la incredulidad. ¿Por qué? Porque yo creo que yo tengo una mente y yo puedo llegar a mis propias conclusiones. Porque yo pienso que yo tengo mi propia lógica, mi propio razonamiento. Los israelitas se enfocaron en los gigantes y lo difícil que sería vencerlos. Su razonamiento lo pone imposible. Nunca les ocurrió que el que está con ellos es más grande y todopoderoso. Wow. Déjame repetirlo. Es no solamente más grande, pero también es todopoderoso. La pregunta para cada uno de nosotros queda en este momento. ¿Te apoyas en tu propio entendimiento o le crees a la infalible palabra de Dios? Sí, tenemos que hacernos estas preguntas que a lo mejor son difíciles de contestar, hermano. Pero si no nos las hacemos, entonces ¿cómo vamos a crecer? Existen dos líneas. Está la línea de Dios y está la línea de nosotros. ¿Cuál tú crees que es mejor? Porque déjame decirte que la lógica mía, aún lo uso cuando uso mis propias metas, ¿no? Aunque le pongo mis planes en las manos de Dios para que Él me ayude, pero yo pongo metas. Y yo digo, yo me voy a hacer esta meta para la semana que viene poder lograr esto. Esa es la línea mía. Pero usted sabe qué, en la línea de Dios está mirando mañana, el mes que viene, el año que le sigue, el año después, hasta que nosotros muramos. Porque después que muramos ya sabemos lo que viene. Pero el punto es que nosotros nos enfocamos tanto en nuestra propia lógica, en nuestro propio razonamiento, que muchas veces, pensando que estamos haciendo las cosas bien, lo que hacemos es meter las patas. Porque el plan de Dios para nosotros era mucho mayor que el de nosotros. El plan de Dios para nosotros nos iba a llevar a muchos meses más adelante que el de nosotros apenas nos llevaba a la semana que viene. Porque el plan de nosotros tenía muchas cosas alrededor, incluyendo las personas. Pero el plan de Dios tiene control de todo alrededor, incluyendo las personas. Nosotros no podemos controlar a los demás. Yo puedo hacer los planes, pero va y se le pasa algo a un hijo mío, se rompe una pierna, todo tiene que cambiar. Pero déjame decirte que cuando yo permito que Dios haga los planes por mí o busco la dirección de Dios, me encomiendo en las manos de Dios, Él endereza mis pasos, como me dice la Biblia, y me lleva a donde Él quiere que yo termine. Y déjeme decirle que es mejor. Es mejor el plan de Dios. Créame en eso. Si no, pregúntele a los israelitas. Punto número 3. No confiar en el motivo de Dios. No es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando ahora del motivo. ¿Qué es lo que empuja a Dios? ¿Qué es lo que lo motiva para decirte, haz esto, esto y esto? ¿Qué fue lo que impulsó el motivo de Dios que influyó a Dios para Él decir, lo saco del cautiverio de Faraón y lo pongo en una tierra que fluye leche y miel? ¿Cuál fue el motivo? Déjeme decirle, los motivos de Dios siempre son buenos para nosotros. Los motivos de Dios siempre son positivos para nuestra vida. Los motivos de nuestro Creador son esos mejores que lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Dios a veces usa las pruebas para probar vuestra fe. Y si respondemos correctamente, las pruebas pueden producir un buen carácter y crecimiento dentro de nosotros. No sé si captaron que yo puse a veces.
No, sí, pastor, siempre, todo obra para bien, pero sí, estoy de acuerdo. Pero el problema es que muchas veces nosotros mismos nos metemos en lugares que no tenemos que estar. Y después estamos, Dios mío, ayúdame que me estoy ahogando. Sácame de aquí. Tengamos cuidado. Que muchas cosas nosotros, como dije ahorita, nosotros oramos y Dios endereza nuestros pasos. Pero muchas veces empezamos a hacer cosas, como decía en el punto anterior, por nuestra mi propia lógica. Entonces el motivo de Dios se mete en una gaveta porque ya no importa o ya no tiene la misma importancia. Entonces ahora me voy por mi cuenta porque yo creo, porque yo sé, porque yo hice, yo. Eso es peligroso. Y ahí le damos el espacio a la incredulidad. ¿Que yo soy un incrédulo? No, pero estoy actuando como un incrédulo porque no le estoy dando el espacio que Dios se merece en mi vida. El problema es que nos vamos al otro extremo, a pensar que Dios está en contra de nosotros. ¿Sabe cuando usted se va al otro extremo a pensar que Dios está en contra de usted? Cuando usted se sale de la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted, como decía 2 minutos atrás, cuando empieza el yo-yo, empieza a tomar las decisiones por usted mismo y se siente solo. Y no es que Dios está en contra de usted, es que usted anda de espaldas a Dios. Esa es la gran diferencia. Los israelitas pensaron que salieron de la esclavitud a la muerte a manos de gigantes. ¿Usted vieron eso? Los israelitas piensan que ellos salieron de la esclavitud a la muerte a manos de gigantes. Mira qué punto de vista mirarlo. Tú vas a decir, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero eso es lo que estaban diciendo. Y tengo unos versículos, voy a traerlos porque vale la pena, ¿no? Dije, si me da tiempo traigo los versículos. En Santiago 1, versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, en Romanos 8:28, que este es muy conocido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estos versículos, ¿por qué los estoy trayendo? Porque muchos de nosotros muchas veces no confiamos en el motivo de Dios hacia nosotros. No confiamos. Y tenemos que confiar en su motivo. Tenemos que entender que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. No es plan B, no es plan C. Es el único plan, lo mejor. Cuando nosotros vamos al próximo punto, rebeldes a las enseñanzas de Dios. No, pastor, yo no estoy rebelde. Pues yo tampoco. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Dios usó a Caleb y a Josué para hablarle a la congregación, escuche bien, y quisieron apedrearlos. Mire. Busca la palabra, busca la Biblia. Números capítulo 14, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Wow. Y le voy a dar la asignación. Lea anterior. Lea todo el capítulo, para que usted se haga edificado. Porque déjeme decirle que cuando todos estos espías vinieron, 100% de ellos, porque llegaron todos, después de 40 días, regresaron todos, después de estar espiando esta tierra. Y se reunieron en esta congregación. Y 98%, como decíamos ahorita, trajeron un mal reporte. Entonces lo que ellos hicieron en su mentalidad con lo que estaban hablando, calcomieron la mente de todo el pueblo, y todos los israelitas que se encontraban allí presentes estaban pensando cosas negativas. Como dije unos minutos atrás, estaban pensando, salimos de la esclavitud para morir en la espada del gigante. Eso no fue lo que pasó. Esa no es la realidad. Pero cuando vemos entonces, cuando se para ese 2%, cuando se paran los pequeñitos en esta multitud que ya tiene su mente cambiada, cuando Josué y Caleb empiezan a decir, aquí nos dice que se quitaron sus vestidos, y empiezan a hablarle y le dice, mira, no se preocupen que esos gigantes
Ya su Dios con letra minúscula no está con ellos. Nosotros tenemos la de ganar, nosotros podemos ir a conquistar. Y aquí algo le estoy añadiendo un poquito, pero lea después la Biblia para que usted vea lo que le quiero decir. Ellos estaban tratando de convencer a esta multitud de israelitas y decirle: Dios tiene control, no te preocupes. El motivo de Dios es positivo para nosotros. No nos apoyemos en nuestra propia lógica, nuestro propio razonamiento, por lo que esos 98% vieron. No se preocupen. No se preocupen las circunstancias que están alrededor de nosotros. Dios con nosotros. Todo podemos. La contestación fue: vamos a apedrearlos. Vio como ciertas personas pueden tener influencia en las masas. Y a lo mejor no digan: no, eso es un chorro de incrédulos. No, nadie está hablando de incredulidad. Pero déjame decirte, no creer es incredulidad. A lo mejor no estoy diciendo yo soy un incrédulo, pero al tú no creer, al tú no darle el espacio a Dios, el espacio que Dios se merece en nuestra vida, estamos abriendo la puerta para la incredulidad. El último punto: rechazar la naturaleza buena de Dios y su naturaleza perfecta. Déjeme explicarle lo que quiere decir esto. La naturaleza buena de Dios. ¿Cómo comprobamos cuál fue la naturaleza buena de Dios? Pues mire, hermano, déjame decirle que eso es bien fácil, porque este libro que tenemos nos lo dice todo. Estaban bajo el régimen del faraón. Estaban, aunque no presos con cadenas, pero estaban cautivos. ¿Usted sabe lo que Dios hizo para enseñarle a este pueblo de Israel que Él tenía control de todo? Hablando de Dios, Él mandó 10 plagas. ¿Usted sabe cuántos israelitas murieron a causa de esas 10 plagas? Ninguno. Ninguno. La naturaleza de Dios fue buena. Cuando ellos salieron de ese lugar, por fin, después de tanto tiempo que los dejaron ir, el corazón de él se endureció, de nuevo hablando del faraón, y dijo: ¿tú sabes qué? Venga, tráeme mi alma y que nos vamos atrás de ellos. Y se fueron atrás de ellos, y los israelitas miraban para atrás como que: ¿qué pasó aquí? No nos dejaron ir, ¿por qué nos están siguiendo? Y cuando se vieron al frente del Mar Rojo, dijeron: ¿y ahora quién nos salva? Y ese Dios de buena naturaleza, de esa naturaleza perfecta, dijo: pues déjame enseñarte algo único que solamente yo como Dios puedo hacer por ti. Déjame dividir el Mar Rojo para que tú puedas caminar en seco, usando la fe que he puesto, que ustedes tienen en mí. Y fue Dios y abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron, y cuando terminaron de pasar, ellos pudieron ver cómo este mar se caía en las paredes, y todo el army del faraón quedó bajo agua, muerto. Pero eso no es suficiente, y eso no fue todo. Después, cuando estaban en el desierto, decían a Moisés: ¿y ahora qué vamos a comer después que nos sacaste de allá? Y Dios dijo: no te preocupes, te voy a dar maná. Y no te llenes mucho, coge solamente para un día. Porque yo no solamente te voy a dar para un día, pero te lo voy a dar consecutivamente. Y yo no quiero que tú creas que tú puedes almacenarlo para un día difícil. Porque el día difícil voy a ser yo. Yo soy el que te voy a suplir. Entonces, cuando cogían para más de un día, se le pudría. ¿Para qué? Para que fueran dependientes de Dios, para que ellos puedan darse cuenta que con Dios ellos iban a tener el día próximo, y el después, y el después, y el después. Eso no hay que almacenar nada. Coge suficiente en la sed, y eso es todo. Pero no para ahí. Este pueblito, mira, Dios mío, que Dios me ayude, porque yo sé que yo soy cabezón. Pero estos pueblos de israelitas, mira, cuando ellos estaban en el desierto por el día, tenían una nube que los cubría, y ese sol candente no les podía dar directamente. Y me imagino que también con esta nube se sentía un poquito como que más cómodo pasar el calor del desierto. Y el que conoce un poquito del desierto sabe que la noche del desierto es extremadamente fría también. Pero no te preocupes, Dios te tiene cubierto. Entonces por la noche le daba una nube de fuego. Me imagino que ese fuego y ese calor también te ayudaba para los mosquitos, te ayudaba para la temperatura, y también te ayudaba para ¿qué? Poder ver. Pero este pueblo seguía.
no creyendo. Y esto nos trae ya el versículo donde estamos, el versículo 10, 11. Entonces volvemos aquí al principio, donde empezamos. Dice el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Qué palabrita, ¿no? Me están irritando. Mi mamá hubiera dicho, me están sacando de quicio. Hermano, vamos a ser realistas. Nosotros no somos perfectos, pero en muchas de nuestras actitudes actuamos como los israelitas. Sí, y mire cómo continúa diciendo esta segunda pregunta. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que le he hecho en medio de ellos? Hermano, yo acabo de mencionar varias señales. Y no es que fueron varias señales, que son señales que tú dices, ¿qué es esto? Hollywood. Están usando la pantalla verde. Porque suena como que casi imposible. Pero para el Dios que yo no le sirvo, no hay nada imposible. A lo mejor suena como que bien, wow. Pero sí es wow. Porque Dios lo hizo que fuera wow. Para que esta gente entendiera. Y con todo y eso, 98% dirían, no, ahí lo que hay son gigantes. So, cuando tú te veas en una situación difícil, ten cuidado. Les voy a mencionar un bono. Y esto va a ser la asignación de ustedes. Usted sabe que cuando nosotros permitimos que el miedo controle nuestras decisiones, también le estamos abriendo las puertas bien anchas a la incredulidad. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Usted puede ir allí a YouTube, pone Central Amén y pone el tema Faith Over Fear, que Milka lo predicó aquí no hace mucho, y va a entender todo este mensaje, porque esto se le dedicó aquí un mensaje completo solamente a la fe sobre el miedo. Y eso es otro punto que cabe en este tema, pero como ya se predicó, no lo voy a traer. El punto es que cuando nosotros no permitimos que Dios se glorifique en nuestras vidas y al contrario le damos lugar al miedo, eso también abre la puerta para la incredulidad. Porque estamos diciendo, no, Señor, no confío en ti. Ahora, en conclusión y aplicación, va a ser un poquito diferente de lo normal, pero aguántense. Vamos a aplicar todo lo que hemos escuchado en el día de hoy. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Wow. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Con todo lo que hemos hablado. Porque nuestro mismo corazón en muchas ocasiones es el que hace que estas cosas ocurran. Es el que empieza a decirnos, no, tú no tienes que confiar en Dios, confía en ti mismo. Es nuestro corazón engañoso que nos lleva allá. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué, pastor, te trae este versículo? Porque la incredulidad te lleva a este camino. La misma incredulidad es la que te va a llevar a ese extremo donde tú no quieres llegar. Bueno, no deberíamos querer llegar, pero desafortunadamente en ocasiones nos ocurre. Y como último verso, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Este verso también es bien famoso. ¿Y por qué yo estoy hablando de fe, pastor? ¿Usted está hablando de fe? Bueno, la fe es lo opuesto de la incredulidad. La fe es creer en lo que no vemos y creerlo como si fuera. Es necesario que nos llenemos de fe a través de la Biblia para contrarrestar la incredulidad. Y, no hemos terminado, y poder provocar el cambio. Yo espero que este mensaje haya quedado claro en nuestros corazones, porque esto es lo que Dios nos ha traído y esto es lo que nosotros nos tenemos que concentrar para nosotros todos como una iglesia poder seguir hacia adelante provocando un cambio. Pero antes de provocar un cambio vamos a asegurarnos que no haya ni una ventanita abierta para la incredulidad. Que el Señor les bendiga a todos.